Jinete. Vámonos. Jinete. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Surem! Déjenme bajarlo. Déjenme bajarlo de ahí. Dime que todo salió como lo planeé. Así mero, patrón. A estas horas todo San Blas está viendo al ese cómo se pudre ahí con los opilotes. Eso estuvo muy bien. Que se enteren de lo que se viene. Muy bien. Hasta un letrerito le dejé. ¿Qué cosa? De esta no te vas a escapar, Secundino, así si te empiezas a alterar, ¿eh? Porque yo no te tengo miedo. ¿Me vas a acusar de haber matado a mi papá por lo que te dijo Jesús? ¿Pero qué me está pidiendo, Vicente? ¿Quiere que encubra un asesinato? Quiero comprobar si su letra es la misma del cartel que llevaba el indio en su cuerpo. No, pues ya ni le oiga. Yo mero lo escribí. Entonces usted confiesa que asesinó a Surem. No, yo nomás le colgué el cartelito. ¿Y se lo merecía? No debiste, Eleuterio. Eso te incrimina. Ese mató al banquero. Y yo, como máxima autoridad de las fuerzas rurales de la región, tengo la obligación de que esa gente tenga un escarmiento. Luna, a ese hombre lo mataron anoche, ¿no? Eso lo tendrá que decidir un médico. Las fuerzas rurales no pueden hacer lo que se le venga en gana. No pueden tomarse la justicia con su mano. Creo que eso se lo dejé claro. Está usted muy equivocado, señor Rivas. Queda detenido por ser sospechoso del asesinato de ese hombre. Gamboa. Señor. Llévelo al calabozo. A ver, por favor, Luna. Si yo le estoy diciendo que estaba conmigo es porque estaba conmigo. Señor Quiñones, ¿quiere acompañarlo? No. Pero acuérdese de lo que le dije una vez. ¿De qué lado está en esta guerra? Porque esto es una guerra. ¿Nota algo raro, doctor? Su muerte se debió a la tuberculosis que nos dijo. Sí, Isabel. La tuberculosis se lo llevó. Esa es la opinión que necesitabas escuchar. No la de un brujo amigo de la familia, mi amor. Vamos a dejarlo descansar en paz. Algo pasa aquí. Algo pasa. Y usted no me está diciendo todo, Vicente. ¿Qué tiene que ver Melverde en todo esto? Doctor, Malverde le está metiendo ideas en la cabeza a mi mujer. Ideas que no son ciertas. Le está haciendo creer que Secundino tuvo que ver con la muerte de mi suegro cuando yo fui el último que lo vio. Está todo muy raro. Por favor, no se meta en eso. Ya hizo sus servicios. Muchas gracias por todo y la recompensa que le prometí le será entregada. Gracias, doctor. Dios te salve María, bendita eres contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Señor Lisandro. Austria. Ya es muy tarde, Lisandro, y no has comido. Hacía tiempo que no veía esa caja. Sí, no comí, no tengo hambre. Estás muy presionado, ¿verdad? Esta mantilla era de mamá. Sí. Y estos guantes también. Y el listón de mi papá y el tuyo. Cuéntame de tu trabajo, Lisandro. Con alguien te tienes que desahogar de tanta cosa fea. Yo no sé por qué a los hombres los educan para tragarse todo. Nosotros no podemos mostrar debilidad. Pues eso es una tontería. Tanto como creer que las mujeres somos débiles. ¿Las mujeres? Me extraña tanto oír esa palabra. Ya no eres una niña. No, ya no soy
una niña, ahora soy una mujer. Y me puedes platicar tus problemas. Están pasando cosas muy extrañas en San Blas. Sí, me imagino. Señor Lisandro, es el señor Matías. Matías, Matías, pasa. Amor mío, vine por ti para llevarte al entierro de don Ramón. Sí, yo también tengo que ir. bueno, te voy a poner este de Lisandro y Lisandro que usa el de mi papá. ¿Les parece? Llevo a esto al cuarto y nos vamos. Señora, es Rosa. Rosa. Buenas tardes. Disculpe que lo moleste en su casa, pero es que es muy urgente. Claro, cuénteme. Pues... Bueno, vayan al almuerzo ustedes. Ahora los alcanzo. Claro. Con permiso. Propio. Gracias. Buenas. Pase. Pues ya ve que usted dijo que quería verme. Ajá. Pues yo también tengo algo que decirle. A la señorita Saliano la secuestró Malverde. Ella se fue porque quiso. Que ya no aguantaba a su marido. En nombre de mi padre, les agradezco a todos que lo acompañan. Lo vamos a llevar a la iglesia y el padre Hilario nos está esperando ahí. Vamos a tener una misa y de ahí vamos al cementerio. Gracias. Usted otra vez aquí. ¿Cuántas veces le tengo que decir que no es bienvenido en esta casa? Por favor, mi amor. Vino a despedir a tu padre. Así es, Isabel. Le ruego acepte mis condolencias. Y perdón por el arrebato del día de ayer. Don Ramón Aguilar. Un ejemplo de hombre. No pensé que fueras a venir. Pero ya que estás aquí, tengo que decirte algo. Ve a Salia con Malverde y todos esos bandoleros. ¿Dónde la viste? ¿Y por qué no hiciste nada? Estaba desarmado y ellos no. Y tengo que decirte que no la vi muy en contra de su voluntad. La vi muy contenta con ellos. ¿De verdad? ¿La llevaron a la iglesia? ¿Lo viste? Pues como les estoy diciendo, y por lo que vi, no hay federales custodiándolo. ¿Escuchaste, Jesús? Tal vez tengamos chance de hacer algo por Surem. ¿Escuchaste a Nazario, jinete? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Fallé. He fallado en salvar la vida de la gente a la que quiero y me siento huérfano. Entiendo tu dolor, hermano. Yo también me siento así por mi viejo, pero hay que seguir adelante. Quiero que sepan que me voy a retirar por un tiempo. ¿Qué? ¿Por qué, jinete? ¿De qué hablas? Voy a llevarme a Surem. Me tengo que quedar un tiempo entre mi gente y Oreme. Por ahora me despido de ustedes. ¿Pero qué vamos a hacer? No, pero... ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Yo sé que no quieres que venga, pero estoy en todo mi derecho. Lo sé, pero cálmate. Mira, yo sé que todos aquí me toman por un loco, y especialmente tú. Pero de eso, a culparme de haber matado a mi papá. No, yo no te estoy culpando. Perdóname. Me estaba preguntando cosas y estaba tratando de entender. Tú y Nazario se fueron y yo viví toda mi vida al lado de mi padre. Aunque se desmorone la tierra y se hundan las montañas en el fondo del mar y furiosos retiemblen los montes, no temeré, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Perdón, no quise interrumpirlos. Gracias, hermano. Me da mucho gusto verlos unidos. Supe que Quiñones había venido para acá y pues, sí, me imaginé lo peor. Ya ves que vive metiéndose donde nadie lo llama.
Que lo atienda Vicente, porque yo de verdad no quiero pelear con eso. ¿Te estás rajando? Eso no es lo que nos has inculcado, Jesús. No. Siempre le hemos puesto el pecho a las broncas. Cierto. Arriesgamos el cuello por ti, por todos, por San Blas. Así es. ¿Y ahora dices que te vas a largar? No, Jesús. No. Hermano, tengo que pensar. Hay muertos, Nazario. Tu padre, Surem, que es como otro padre para mí. No puedo perder a nadie más, ni a ninguno de ustedes. Por eso mismo. ¿Me vas a honrar su memoria rindiéndote? No lo entiendo. No me estoy rindiendo. Estoy actuando en consecuencia y siendo responsable. Esta locura se tiene que acabar. No puedo cargar con un muerto más. Ninguno de los nuestros. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Hacemos como si no pasó nada. Por ahora lo mejor sería que todos nos fuéramos muy lejos.